Además, la instauración de la libertad política ha adoptado en cada caso las formas del discurso específicas de cada época, frente a la oralidad propia del mundo antiguo y medieval. El debate público a partir de la Revolución Francesa, así como la influencia de la prensa escrita, la revolución industrial y la sociedad de masas en el desarrollo de los medios de comunicación, los llamados mass media. En el mundo ilustrado aparece la educación como un elemento fundamental a la hora de conseguir que la política vuelva a adquirir cierto prestigio en relación a otras épocas, pero también aparece el papel pedagógico de los periódicos. Empiezan los medios de comunicación, solo que los periódicos, el papel impreso marca la forma, marca claramente también el tipo de contenido, el papel que van a jugar, ¿no? Sí, y además es que yo creo que hay un hecho, aparte de todo, demográfico. Quiero decir, la sociedad ateniense, y eso es algo que lo tematiza también Rousseau, puede participar en una asamblea, claro, porque caben todos. Son 2000 y pico. Exacto. O sea, cuando mucho. Y sin embargo, ya en la Europa de la Ilustración, la sociedad ya empieza a ser una sociedad muy poblada, la unidad política ya es el Estado, que tiene unas dimensiones amplias, y entonces es necesaria una intermediación técnica entre el hablante y la asamblea. Y esa intermediación técnica, la primera históricamente, es la prensa, ¿no? En ella es el lugar, el topos de la deliberación, que ya no es, digamos, un recinto, ya no es la asamblea, ¿no? Ya no es el ágora, sino es el periódico, y que históricamente evolucionará. Primero será el periódico, después será la radio, la televisión. Lo que pasa es que el periódico marca un determinado tipo de forma de entender el diálogo, curiosamente, ¿no? Se llama McLuhan. Claro, porque realmente lo que se discute es sobre ideas, y en esa medida estaría más cerca de un diálogo de los que se podría producir sin la espontaneidad y sí, bueno, el tema de los dueños de los medios que existe ahora, pero bueno, al final sí que el periódico aparece como un espacio, como un topos en el que se argumenta, se defiende y se dialoga sobre ideas, cosa que va a empezar a cambiar un poco con la radio, pero sobre todo después cuando aparecen los medios de comunicación audiovisuales, que esos transforman directamente. Sí, para nosotros es muy importante caer en la cuenta, cuando digo para nosotros, digo los ciudadanos del siglo XXI, es muy importante caer en la cuenta que el topos de la deliberación, el topos de la asamblea y de la democracia, la libertad política, es ya un topos técnico, o sea, ya no es el topos natural como era en la antigüedad, sino ya es un topos técnico, ya es una intermediación entre el hombre y su decisión, que impone sus propias condiciones, que son las que estudió McLuhan. En esas condiciones el periódico, la prensa, favorece naturalmente el debate de ideas, la abstracción, la argumentación, mientras que la radio y sobre todo la televisión favorece más el campo, digamos, de los sofistas, la seducción, la publicidad, mover el deseo, todo lo que está vinculado con la imagen. Parece que lo que estamos asistiendo últimamente es fundamentalmente a la sustitución de cualquier discurso político, ya ni siquiera el sofístico, casi ni el socrático, sino que estamos asistiendo a la desaparición de lo político y del lenguaje político, porque es sustituido por una especie de discurso publicitario que se adapta a todos los códigos de la publicidad y que desde luego tiene todos los componentes de irracionalidad y todos los componentes de utilidad que no deberían ser las claves de un discurso político. No deberían, porque conducen a una homogeneización del discurso político que impide a los, digamos, en este caso a los oyentes que no participantes, o digamos a los consumidores del discurso político, les impide discriminar claramente su decisión, porque los discursos políticos se vuelven cada vez más intercambiables. Malos tiempos para el discurso. En la práctica, quiero decir, en el espacio público. Pero desde un punto de vista estrictamente teórico y conceptual, supone una renuncia al logos, al logos entendido como palabra. O sea, esto no es... Creo que históricamente debemos constatar, que es constatable, que de las dos concepciones del diálogo, el diálogo como persuasión
o el diálogo como indagación racional, la que domina ahora, digamos, en el lenguaje público, en la arena pública, es el lenguaje como persuasión, y además en su forma paradigmática, que es el lenguaje publicitario, ¿no? Cada vez se asemeja más el lenguaje político oficial al lenguaje publicitario. El siglo XX es sin duda el siglo de la radio y la televisión. Además se ha caracterizado por los avances de la tecnología, medicina y ciencia en general, pero también por atrocidades humanas, tales como las guerras mundiales, el genocidio, el terrorismo, y sin que se hayan resuelto las diferencias económicas entre países. Es cierto que en el lenguaje, digamos, en el espacio público está invadido por el lenguaje publicitario, ¿no? Pero sin embargo en el ámbito de la teoría es curioso constatar que persisten todavía en la literatura sobre pensamiento político contemporánea las dos escuelas, ¿no? Por una parte está en auge las éticas del discurso, éticas del consenso. A uno de sus más insignes representantes, Habermas, nuestro amigo Habermas, le acaban de conceder el premio Príncipe de Asturias, que representaría ese punto de vista que hemos identificado más con la sofística. Y por otro lado hay una serie de pensadores como Chomsky o como Charles Taylor o incluso Negri, que reivindican la deliberación como un instrumento esencial para salvaguardar la libertad política. Pero sin embargo a mí me parece que esa disyuntiva, que con la complejidad del mundo actual, esa disyuntiva entre consenso y deliberación la tendríamos que matizar de alguna manera. Es decir, si hay algo que hemos aprendido de Aristóteles es que el bien, la justicia, la virtud, los valores morales no son algo que esté dado a priori, sino que es algo que una sociedad tiene que fijar, tiene que determinar. Cada caso. Tiene que determinar en cada caso. Entonces, yo creo que si nos olvidamos de lo que significan las palabras porque van asociadas a escuelas de pensamiento, a teorías de pensamiento, si hablamos fuera de Habermas y de Taylor y de esta gente, me da la sensación que podríamos utilizar los dos términos y meterlos en el... Podríamos, pero no podemos negligir, quiero decir, no podemos obviar que existió un señor llamado Nietzsche que dijo, no, el poder se travieste, no sé cómo se dice, sí, de muchas formas, y una de las formas, y particularmente, digamos, siniestra, es la racionalidad deliberativa, ¿no? Y ahí están los neonietzscheanos, es decir, Foucault y toda esta corriente postestructuralista que desde luego pone muy difícil esa aproximación que tú sugieres. Pero sin embargo, tú sabes que en los últimos años de pensamiento postestructuralista también ha habido una matización fuerte a esta crítica nietzscheana, ¿no? Si hablamos de Foucault hay un pliegue ahí que cambia. Yo creo que de cara a repensar cómo debería funcionar la deliberación en el espacio político, en el ámbito político contemporáneo, deberíamos ser más aristotélicos que platónicos y que sofísticos. Es decir, deberíamos intentar que a través del discurso lógico, racional, argumentado, pudiésemos llegar a... Pero ¿y cómo crees tú que eso se puede, como se dice ahora, implementar cuando el lenguaje publicitario es el que impera, cuando estás luchando contra unas fuerzas muy superiores a las de tú? De entrada yo creo que ahí, ya sé que es un viejo tema y que esto es Soissons-Guitare a tope, pero yo creo que ahí los intelectuales tendrían un papel importante. Hay que redefinir lo político, hay que redefinir el discurso político e intentar construirlo de una manera que escape a esta locura del lenguaje publicitario. Y creo que ahí los intelectuales tendrían un papel serio que hacer.
Heredera del individualismo moderno, nuestra época política se caracteriza por el predominio casi indiscutido de la concepción del diálogo como negociación y por lo tanto por una concepción de la actividad pública como subordinada a los intereses de los individuos. Hemos comentado que el lenguaje político se ha transformado en un lenguaje puramente publicitario, con los códigos de la publicidad. ¿Eso qué consecuencias no solamente tiene, sino consecuencias va a tener? Yo creo que ya está teniendo y son perceptibles en cuanto a lo que tú comentabas con el caso de los vídeos, de una homogeneización del discurso político, y eso es esencialmente, creo yo, negativo, puesto que la deliberación requiere siempre una multiplicidad de puntos de vista, ¿no? La homogeneización del discurso político empobrece la atmósfera pública en la que vivimos, ¿no? Y esa homogeneización es fácilmente perceptible, por lo menos en las formas externas con las que los distintos agentes políticos tratan de comunicar su acción y sus propuestas, ¿no? Es un tópico, bueno, no sé si lo son, pero es un tópico de nuestro tiempo decir que los discursos políticos, por lo menos los que se mueven en la esfera pública, son intercambiables, se han vuelto con la publicidad, se han vuelto todo intercambiables, porque las formas son muchas, pero como diría McLuhan, los medios son muchos, pero el lenguaje, el mensaje es el mismo. Convencer es solo una cuestión de habilidad, gana el más capaz. La razón es un instrumento de dominación totalitaria, y si nadie tiene la razón, entonces todo lo que persuada vale por igual. Las reglas del juego de la publicidad son implacables. La herramienta es la imagen que va directo al deseo, y la interactividad es la clave. Son los mensajes quienes determinan la oferta que se hará a continuación. Los sondeos inmediatos dictan la campaña del día siguiente. La persuasión informativa a través del lenguaje llamado publicitario, pocos comentarios precisan. Sí es preciso afirmar que se lleva a cabo sobre un público que va a escuchar aquello que desea y aquello que no desea o no esperaba, siempre y cuando no altere sustancialmente su esquema psicosocial. El lenguaje publicitario es, por tanto, el paradigma de la comunicación política, y a él se atienden todas las fuerzas que compiten por persuadir al ciudadano. Además, la instauración de la libertad política ha adoptado en cada caso las formas del discurso específicas de cada época, frente a la oralidad propia del mundo antiguo y medieval. El debate público a partir de la Revolución Francesa, así como la influencia de la prensa escrita, la Revolución Industrial y la sociedad de masas en el desarrollo de los medios de comunicación, los llamados mass media. En el mundo ilustrado aparece la educación como un elemento fundamental a la hora de conseguir que la política vuelva a adquirir cierto prestigio en relación a otras épocas, pero también... Aparte de todo demográfico, quiero decir, la sociedad ateniense, y eso es algo que lo tematiza también Rousseau, puede participar en una asamblea, claro, porque caben todos. Son 2000 y pico. Exacto. O sea, cuando mucho. Y sin embargo ya en la Europa de la Ilustración la sociedad ya empieza a ser una sociedad muy poblada. Aparece el papel pedagógico de los periódicos, empiezan los medios de comunicación, solo que los periódicos, el papel impreso marca, la forma marca claramente también el tipo de contenido, el papel que van a jugar, ¿no? Sí, y además es que yo creo que hay un hecho, la unidad política ya es el Estado, que tiene unas dimensiones amplias, y entonces es necesaria una intermediación técnica entre el hablante y la asamblea. Y esa intermediación técnica, la primera históricamente, es la prensa, ¿no? En ella es el lugar, el topos de la deliberación, que ya no es, digamos,